Muy buenas tardes para todos. Vamos a presentar el trabajo para la fase uno de la materia proyecto de grado. Entonces vamos a compartir acá. Listo. Compañeros, ¿me pueden confirmar ahí si se está viendo, por favor? Sí, ahí se está viendo perfecto. Ahí se está viendo. Listo. Entonces, comenzamos. Bueno, comenzamos este trabajo para la fase 1. Vamos a presentar los tipos de texto. Trabajo elaborado por Homero Nive, Juan Carlos Cancelado y Mauro Gómez. Listo. Comencemos. Bueno, entonces iniciamos con el tema de texto expositivo. Entonces podemos empezar diciendo que la finalidad del texto expositivo es dar información, es informar o explicar un tema determinado de manera objetiva y clara, sin involucrar interpretaciones personales, de manera que varias personas deberían tener la misma idea de un texto expositivo sin lugar a que haya pues interpretaciones diferentes. En cuanto a la estructura de este tipo de texto, se estructura normalmente en párrafos que exponen las ideas de una manera ordenada y lógica. Suele tener introducción, desarrollo y conclusión. Este tipo de texto lo vamos a encontrar en artículos científicos, enciclopedias físicas o virtuales como Wikipedia y informes de todo tipo donde sencillamente se brinda una información. Para facilitar la comprensión de un texto expositivo deberíamos usar lenguaje impersonal, dar ejemplos y definiciones, hacer comparaciones o brindar estadísticas que ayuden a comprender mejor el contenido. El tipo de lenguaje que se usa en un texto expositivo debería ser formal y preciso y usar términos lo suficientemente claros para que no queden ambigüedades. Podemos hablar ahora de un par de ejemplos de texto expositivo. Entonces, por ejemplo, la Universidad de los Andes está explicando el concepto de investigación, creación. Pues es un texto expositivo, nada más brinda una información específica sin lugar a opiniones ni interpretaciones diversas que puedan llegar a confundir al lector. Y por otro lado tenemos el concepto de materia extraído de una enciclopedia, que pues cumple con la finalidad de únicamente explicar ese tema en particular de una manera clara. Y pues ya básicamente eso es todo lo de el texto expositivo. Vamos a cambiar a la siguiente. Entonces ahora el texto narrativo tiene una finalidad un poco diferente. En este caso, la finalidad es contar o relatar una historia, una serie de hechos que pueden ser reales o pueden ser imaginarios y normalmente van con una estructura temporal o cronológica. La estructura de un texto narrativo incluye un planteamiento, un nudo o desarrollo y un desenlace o final. Y tiene elementos como narrador, personajes, un marco espacio-temporal y tiene una trama o conflicto. El lenguaje en este tipo de texto debería ser evocador, descriptivo, y es un tipo de lenguaje que busca conectar emocionalmente con el lector. En cuanto a los usos, lo vamos a encontrar en géneros literarios como cuentos, novelas, leyendas y mitos, todo lo que tenga una forma de historia. Y vamos ahora con los ejemplos. Entonces, por acá tenemos dos. Uno de Gabriel García Márquez, es un fragmento del relato La mujer que llegaba a las 6. Entonces, pues ahí sencillamente cuenta una historia y unos personajes, un marco temporal. Y lo mismo aplica para
El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Con su novela, pues él relata toda una historia donde hay muchos personajes eh, y, pues tiene un marco temporal también establecido. Y bueno, básicamente eso era lo que tenía por decir de texto expositivo y narrativo. Vamos a cambiar al siguiente tema. Listo. Entonces, continuamos con el texto instructivo. Este texto pretende servir de guía u orientar en acciones para la realización de un proceso o de tareas. Aquí es importante resaltar que este tipo de textos pretenden influir en el comportamiento o en las acciones de las personas o de los lectores en este caso. Este cuenta con una estructura en formato de listado, paso a paso o por números, depende de cómo sea mejor para la comprensión de lo que se vaya a realizar. En este tipo de texto tiende a manejar un lenguaje más descriptivo, utiliza órdenes claras que faciliten la comprensión y pues con conectores que puedan servir para dar una continuidad cronológica, tales como después, a continuación, en un inicio y para concluir. También tenemos varios tipos o podríamos dividirlo en varias partes, este tipo de texto. Podríamos dividirlo de forma textual, de forma gráfica o como texto mixto. Así como también, aparte de estas divisiones, podríamos catalogarlo por su función, sus objetivos, ya sean, por ejemplo, unas recetas o un manual de instrucciones. Digamos que todo esto puede variar de acuerdo a lo que se necesite en el momento. Bueno, como estaba mencionando, también tenemos distintos usos, manuales de instrucciones, guías de funcionamiento, instalación, también leyes, reglamentos deportivos o de juego. Listo, continuamos aquí con unos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el código de policía, en el cual se indica la forma de actuar de los funcionarios, responsabilidades, también derechos y deberes tanto de los funcionarios como de los ciudadanos respecto a la situación en la cual se encuentra. Entonces, lo que se pretende acá es como dar unas pautas para el comportamiento o una guía para las acciones que se deben seguir. En el segundo ejemplo tenemos dos manuales, uno de las guitarras Fender, en este caso. Entonces tenemos una guía de mantenimiento en el caso de cómo trabaja el alma, cómo hacer el cambio de cuerdas, cómo hacer mantenimiento a la parte electrónica de la guitarra. En este caso tenemos que este viene enumerado, como se había mencionado antes. Entonces tenemos primer paso, segundo paso, tercer paso. Y en el segundo ejemplo tenemos un manual de uso de un carro Renault, el cual viene con toda la guía de funcionamiento del carro, desde cómo encender las luces, cómo encender el carro, hasta cosas más técnicas como cambios de aceite y demás. Y finalmente tenemos un ejemplo un poco más académico, tenemos el manual de las normas APA, en donde se nos indica pues todo lo que debe tener las normas APA en séptima edición, cómo debe estar estructurado, cuáles son las pautas que uno debe seguir, cómo debe estar organizadas las páginas y demás. Y pues esto sería todo por el manual instructivo. Continuamos. Bueno, buenas tardes. Pasamos al texto descriptivo, el cual representa las cualidades, rasgos y características de un objeto, persona o un lugar, con el fin de que el lector pueda imaginarlos o reconocerlos. Tenemos como finalidad de este texto descriptivo es como presentar con palabras las características de una persona, un objeto, un lugar, una situación, un fenómeno, con el propósito de que el lector pueda imaginarlo con una claridad. Pues el uso de ese texto, más que todo, se da en muchos contextos y tiene como objetivo principal transmitir una imagen clara y detallada de algo, ya sea real o imaginario. Su estructura puede variar un poco según el tipo de descripción, ya sea objetiva o subjetiva, pero en lo general sigue una organización clara que permite presentar las características del objeto o sujeto en forma ordenada. Pasamos
También pues, podemos decir que facilita, ya que por ende es muy importante organizar bien la información usando un lenguaje claro, manteniendo la coherencia en la descripción de lo que se está hablando. A continuación, pasa. Tenemos dos ejemplos. El primero, pues, es de Laura Martínez Gómez, el cuerpo en movimiento, exploración coreográfica de la memoria urbana, pues donde se explora en los espacios urbanos de Bogotá. El segundo ejemplo es de Andrés Felipe Rojas y este es un proyecto también de muralismo comunitario en el Pacífico colombiano. Siguiente. Ahí tenemos entonces el texto argumentativo, que busca defender una postura, idea u opinión, aportando razones y evidencias para convencer al lector o el oyente. Siguiente. La finalidad de este texto es convencer o persuadir al lector sobre una idea, opinión o punto de vista utilizando argumentos lógicos, evidencias y racionamientos bien estructurados. La estructura de este texto se organiza de manera lógica para presentar una postura frente a un tema, justificarla con razón y evidencias. Se usa ya de diferentes o múltiples usos en diferentes contextos, perdón, tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana, y facilita para que el lector o la audiencia pueda seguir la lógica, identificar las ideas principales y entender los puntos de vista que se está defendiendo. Siguiente. Bueno, aquí también hay dos ejemplos. De Daniela Torres Pérez, se llama La lectura como herramienta de transformación social, donde razona de forma clara cómo la lectura puede afectar el entorno social donde vivimos. El segundo ejemplo es de Juan Esteban Ramírez, es el uso responsable de la tecnología en la educación. ¿Cómo afecta la tecnología en este proceso didáctico y pedagógico dentro de los seres humanos? Siguiente. Ahí haciendo una comparación crítica, el texto descriptivo informa y pinta imágenes. El argumentativo persuade e impulsa acción. El primero es un objetivo o detallista. El segundo es subjetivo, pero sustentado en razones. Muchísimas gracias. Y bueno, eso sería todo por el trabajo de esta primera fase. Agradecemos su atención y nos vemos en la próxima entrega.